que Dios desea también que podemos compartirlos con otro, para que el mundo ya conoce que Cristo Jesús, nuestro gran Dios, pronto viene. Las señales, ya estamos viendo que las señales día tras día están cumpliendo. No falta casi nada. Ya todos los señales están cumpliendo. Todos los señales más bien visuales que vemos, que terremotos, vemos un montón de cosas que están pasando para aquí y para allá. Pero los últimos puntos son los últimos puntos que son señales espirituales. Entonces por eso en estos días estamos estudiando estos puntos que son los últimos rastros para que llegamos al tiempo de angustia que ya está tocando el mundo. Entonces, para entrar en ese tiempo de angustia, familia, recuerda, debemos estar listos. Si no, llega el momento que nosotros no podemos, estamos tarde. Y hoy día es como la Biblia dice, la salvación es ¿cuándo? Hoy. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. Ok, vamos a entrar en el tema de esta noche, un poquitico de puntos de lo que pasamos. Recuerda lo que ya muchas gracias, hermanita. Lo que ya los gobernantes mundiales, ya ellos están proclamando que estamos cerca, ya ellos están celebrando ¿qué? Ese nuevo orden mundial. Están celebrando porque ya para ellos estamos ya listos. Casi completo para que todos comienza totalmente ese marcha, que es un camino nuevo, lo que todos esperan. Ok, entonces como dice, ¿sabías que ya están celebrando ese logro? Que no falta casi nada para implementarlo. Se acerca un nuevo orden, un reino unido. Es lo que están tratando para entrar. Pero la pregunta viene, ¿quién llegará primero? ¿Cuál de estos dos reinos llegará primero? ¿Cuál dos reinos? Sabemos de el reino de Dios que ya estamos estudiando desde el domingo. Entonces, o ese reino que los gobernantes están para comenzar. Jesús recordó sus discípulos algo importante, algo muy importante. ¿Qué nos dice Mateo 24, versículo 15? A ver con la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia en Mateo 24, versículo 15? Recuerda, era el momento que Jesús estaba sentado con sus discípulos. Y la Biblia nos dice, los discípulos fueron aparte con Jesús y preguntó a Jesús, dinos algunas señales del fin del tiempo. Dinos algunas cosas que cuando sucederán, que podemos decir, verdad, que son señales del fin del tiempo. Entonces, ¿qué Jesús nos ha dicho? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ok. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es decir, Jesús, ¿sabes? Hay personas o hay iglesias que dicen lo que estamos usando o lo que tenemos que usar es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya pasó. Pero ¿dónde Jesús nos está mandando acá? En el Antiguo Testamento. Hay iglesias que no entran en el Antiguo Testamento porque dicen, no, estas cosas ya pasaron. Estamos en un pacto nuevo. Estamos en el Nuevo Testamento. Pero, sí, pero Jesús nos está mandando, Jesús nos está diciendo, cuando ve todas esas cosas que están sucediendo, vaya en el libro de Daniel para captar y conocer todas estas cosas que están sucediendo. Es decir, ellos nos dicen no vaya, pero Jesús nos dice vaya, estudia el libro de Daniel para entender las cosas que están sucediendo.
Sí, hermano. Vamos para adelante. Ok. Vamos a tocar un poquitico, estamos tocando un poquitico de ayer también y anteayer para entrar en el tema de hoy. Después de explicar el sueño al rey y al mundo, recordamos, el rey tuvo el sueño y soñó con algo, entonces levantó turbado y cosas así. Entonces, ¿quién Dios usó para explicarle al rey lo que va a suceder? Daniel. Entonces, después que Daniel explicó al rey el sueño, que eran las cosas que van a suceder hasta el fin del tiempo, o bien dicho, Daniel explicó al rey de la imagen, cómo las cosas van a desarrollar y llegar hasta el fin del tiempo. Después de explicar al rey todo esto, Dios hizo algo importante. Dios dio a Daniel mismo detalles para ampliarlo para los cristianos. Es decir, vamos a entrar esta noche en lo que Dios explicó a Daniel para que los cristianos de últimos días vean más detalladamente cómo las cosas van a suceder. Es decir, vamos a entrar un poquitico más profundo. Es decir, después que Dios explicó a Daniel para explicar al rey el sueño de la imagen, recuerda que era Babilonia, que era el reino de Babilonia que tenía que mandar el mundo. Después vino Medo-Persia, después vino Grecia, después vino Roma. Entonces Dios puso a Daniel dormir. Y la Biblia dice, cuando Daniel estaba durmiendo, Dios reveló a Daniel más ampliamente cómo las cosas van en otro. Entonces, vamos a estudiar un poquito esta noche Daniel capítulo 7. Si tú ves bien, aquí estudiamos esto los 2 días pasados, Daniel 2. Entonces Dios dio a Daniel sueño. Esta vez no que el rey soñó, sino Daniel mismo soñó y Dios explicó a Daniel cómo las cosas van a suceder más detalladamente en capítulo 7. Vamos a leer capítulo 7, Daniel 7. Vamos a leer versículo 1 hasta versículo 7. Daniel capítulo 7, vamos a leer versículo 1 hasta versículo 7. ¿Qué la Biblia nos dice? De 1 al 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí a otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok. Es decir, vamos al versículo 1 otra vez, hermano. Vamos a tratar de captar bien qué está sucediendo por acá. Porque muchas gentes no entra en principalmente Daniel capítulo 7. Porque Daniel capítulo 7 habla de qué? Bestias y bestias. Y mucha gente no quiere entrar mucho en estos bestias. Y dice que algunos bestias feos, con cacho, con un montón de cosas. Entonces mucha gente no quiere entrar. Pero como Dios explicó Daniel para explicar a los hijos, vale la pena poner atención porque podemos captarlo. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 batían en el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias. ¿Cuántas bestias? 4 bestias. Grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Versículo 4. La primera era como león, ¿ok? Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7. Pon atención ahora. ¿Cuál era el primer bestia? Era como ¿qué? León. El segundo bestia era como oso. El tercer bestia era como leopardo, que tenía 4 cabezas. Pero pon atención sobre la cuarta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok. Dale para adelante, mi hermano. Tenía 10 cuernos. Es decir, aquí están los animales. Ok. ¿Qué significa estos animales? La Biblia misma nos explica qué significan los animales. Es decir, cuando vemos los animales, como mucha gente no quiere meter ahí, van a ver que si vale la pena meter sí o no. ¿Qué significa estos animales? Versículo 3 nos dice, 4 bestias salieron del mar. Pero ¿qué nos dice ahora estos 4 bestias? ¿Qué significa estos 4 bestias? Vamos en versículo 17. Versículo 17 nos explica qué son estos 4 bestias. Versículo 17 nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ajá, ¿son 4 qué? 4 reyes. Es decir, bestias significa ¿qué? Reyes. Cuando vemos estos bestias feos, con mucha gente, no, yo no me voy ahí dentro, ahí les habla de bestia feo. No, tranquilo. Tú puedes decir, no, esta bestia significa reyes. ¿Cómo es eso? Así vaya, en Daniel 7, 17, explica que estos bestias son ¿qué? Reyes. Ahora, ¿usted conoce un rey sin reyes, sin reinado? ¿Usted conoce un rey que está, bueno, ahí hay un rey que está caminando ahí?
cada rey reinado. Ok, entonces, dale para mi hermano. Es decir, si simboliza 4 bestias, significa 4 reyes, son los 4 reyes que cada bestia simboliza rey de los reinados. ¿Cuántos reinados estudiamos en estos días? ¿Hay que hay? 4 reinados, que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es decir, estas 4 bestias son los reyes de estos reinos, de esos reinos. Simplemente Dios quería ampliar estas profecías que estudiamos acá. Pero Dios le dio a Daniel en forma de bestias. Es decir, ese rey, ¿recordamos cómo llamaba ese rey aquí? Nabucodonosor representa ese león. ¿Ok? Entonces, la segunda bestia, el segundo reinado, que era Medo-Persia, su rey llamaba Persia. Y la tercera, ¿recuerda? La tercera era la cintura, que era de bronce, representa, su rey llama Alejandro Magno. Entonces, de Roma, de parte de Pía, recordamos, también tenía rey en ese tiempo. Su rey llamaba Napoleón Bonaparte. Tal vez en el colegio, cuando éramos en el colegio, o en bibliotecas o cosas así de la historia pasada, usted tal vez recuerda estos nombres. Es decir, son reinos que mandó verdad sobre la tierra. Pero antes que estos reinos estaban sobre la tierra, ya Dios había mencionado que ellos vendrán. Por eso estamos diciendo ayer y anteayer que estas cosas todo cumplió de lo que Dios ha. Es decir, no son casualidad. No eran casualidad, sino lo que Dios pronunció, esto sucedió. Por esto, hasta en el colegio, usted podíamos encontrar estas lecciones, y son lecciones de las cosas de antes que estudiamos en el colegio, pero ya la Biblia nos mencionó. Ok, es decir, cuando la gente dice, no, yo no quiero hablar de estos bestias, no. Bestias son ¿qué? Reyes, y cada rey tiene su reinado, que simboliza cada uno. Cada uno de estos reinos, el león representaba Babilonia, ese Medo-Persia representaba oso, Grecia representaba leopardo, Roma representaba esa bestia. Pregunta, todas estas bestias tienen nombre, pero solamente ese rey de Roma, esa bestia, Dios no lo dio nombre, sino ¿cómo era? Espantosa, terrible, fuerte, que tenía dientes de hierro. ¿Usted conoce un animal con dientes de hierro? ¿Con dientes de hierro? Con sus uñas de hierro. Es decir, no conocemos este animal. Pero Dios mencionó que Roma, y mira, cuando tal vez en Semana Santa y cosas así que la gente menciona, muchas veces encontramos películas de historia. Si usted veía, siempre Roma era más fuerte, era bruto, por eso la Biblia, pero ese Dios mencionó antes que Roma vino, Dios mencionó que Roma va a ser uno fuerte, por eso era de hierro. Por eso un muco, ¿cómo se llama? Un muco. Martillo pesado es de hierro, y este hierro rompa todos los restos. Ok, entonces por eso Dios ha dicho, Roma era fuerte, por eso le impuso, no puso nombre para esta bestia, sino dijo que es espantoso, terriblemente fuerte y cosas así. Ok, que levantará en la tierra. Ok,
Después que Daniel había escrito, porque verdad, en el libro de Daniel hay muchas cosas fuertes, ¿ok? Y Daniel mismo, cuando Dios mostró a Daniel estas visiones, cómo Daniel reaccionó. Después que Dios había escrito todo lo que Daniel había escrito todo lo que Dios le dijo, Daniel también dijo Dios algo. ¿Qué Daniel dijo a Dios? Daniel 12, versículo 8 hasta 10. Daniel 12, 8 hasta 10. Después que Daniel escribió su capítulo completo, que Dios mostró a Daniel todo, Daniel ahora va a hablar algo con Dios. Mira qué Daniel va a decir a Dios. Daniel 12, versículo 8 hasta 10. ¿Qué Daniel va a decir a Dios? Y oí, mas no entendí. Ajá. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió, pues estas palabras están hasta el tiempo del fin. Ajá. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán, los impíos procederán impíamente. Ujú. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ajá. Las Dios? palabras son cerradas y selladas hasta Daniel no entendió nada. Ok. Captamos cuando Dios dio a Daniel todas estas visiones. ¿Daniel entendió todo? ¿Qué Daniel dijo a Dios? Señor, no entiendo nada lo que está pasando por acá. ¿Y qué Dios dijo a Daniel? Versículo 8. ¿Qué Dios dijo a Daniel? Versículo 8, Dios dice, Daniel dijo, y yo oí, mas no entendí nada. Y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces 9 dice, 9 dice, y Dios respondió, anda Daniel, pues estas palabras están ¿qué? Cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Bueno, vamos a parar ahí. ¿Daniel podía comprender estas palabras? No, ¿por qué no? Eran cosas que Dios le di a Daniel, pero que va a suceder ¿cuándo? En el tiempo del fin. Hoy en día, ¿vivimos en el tiempo del fin? Sí, familia. Es decir, Dios mandó a Daniel escribirlo para nosotros, no para él mismo. Por eso él mismo no podía entender nada. Entonces Dios dijo a él, las palabras, versículo 10, entonces Dios ha dicho, muchos serán limpios y emblanquecidos, porque son lavados con la sangre de Jesús, y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, familia, si nosotros queremos servir a Dios, si queremos ser emblanquecidos en la sangre de Jesús, podemos entender todas esas profecías. Porque es para nosotros que somos personas purificadas en Cristo Jesús. Es decir, pon atención porque debemos conocerlo. Y Dios dijo a Daniel, las palabras son hasta el tiempo del fin. Y Daniel no entendió nada. Ok. ¿Qué pasa ahora? Si Dios ha dicho, es para en el tiempo del fin, ahora, ¿cuál libro en la Biblia habla del tiempo del fin? Recordamos ayer el primer texto de Apocalipsis que decía, hermanita. ¿Sí? Sí, ok. No, Daniel 10:2. 8 de 10. Daniel capítulo 10:2. Bombón. Ok. Es decir, si Apocalipsis nos habla entonces, podemos decir que ayer me imagino ya agarramos ese texto. ¿Recuerda qué decía ese texto? Apocalipsis 1 hasta 3. Vamos a verlo rápidamente. Apocalipsis 1 hasta 3. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? 1 hasta 3 nos dice.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ajá. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, un minuto ahí. Versículo 1 otra vez. Dios ha dicho, los limpios y emblanquecidos y purificados entenderán. Entonces, ¿qué Jesús nos dice ahora en Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para quién? Manifestar a quiénes. Sus siervos. Es decir, cumple lo que Dios dijo a Daniel allá y también para nosotros. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ajá. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ajá. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ajá, ahora, Dios ha dicho a Daniel, es para el tiempo del fin. Pero para nosotros, ¿qué Apocalipsis nos dice? El tiempo está cerca. Y es para nosotros, vivimos en ese tiempo. Es importante para nosotros. Dale, hermano. Es importante para nosotros. Ahora, vamos a ver la profecía que Daniel escribió en Daniel 7, diciendo, no entiendo nada. ¿Dónde encontramos las mismas bestias que Daniel vio? Vamos ahora en Apocalipsis 13. Vamos a ver para encontrar estas bestias que fue escrito en Daniel capítulo 7. Apocalipsis 13, comenzamos versículo 1 y versículo 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ajá. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, Ajá. y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ajá. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ok. Es como un rompecabezas, ¿no? Pero son rompecabezas buenos. Mira qué nos dice. Salió del mar también una bestia. Pero esa bestia, aquí está, no está diciendo 4 bestias. Pero vamos a ver estos 4 bestias en uno. Que esa bestia que salió, dice, y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Pero ¿qué pasa? Allá en Daniel 7, las 4 bestias, ¿cuál vimos primero? León, después ¿qué? Oso, después leopardo. Pero aquí está diciendo una bestia que tiene las características de los 4 bestias. Pero si tú ves algo importante, mira, ¿por qué? Recuerda, ¿cuál era primero? León, oso, leopardo, bestia también. Pero ahora está dándolo de para atrás para adelante. Porque está diciendo primero, es esta bestia que era la 4ª bestia, tenía las 4 características y el penúltimo era leopardo. Entonces el segundo era oso y la primera era león. ¿Por qué está dándonos viceversa? Porque en el tiempo de Daniel iba lo que iba a suceder. Pero Juan vio lo que sucedió. ¿Estamos captando? Es decir, Dios dio a Daniel lo que va a suceder en el tiempo del fin. Pero Juan escribió para el tiempo del fin lo que está sucediendo y sucedió. Es decir, por eso está como viceversa. Observa ahora, versículo 2 nos dice así. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Un bestia más vino cerca. ¿Cuál bestia más vino cerca? Un dragón, porque ya no había dragón. Ahora, ¿qué está pasando? Bestias son ¿qué? Reinos, significan, es decir, bestias
significa, era Babilonia, Medo-Persia, todos eran reino. Pero el dragón no es reino. ¿Qué es el dragón? Apocalipsis 12, 9. ¿Qué es el dragón? Vamos a ver. Apocalipsis 12, versículo 9. Bestias son reino. Entonces, dragón es ¿qué? Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Qué nos dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, dale para mi hermano otra vez. Es decir, ese dragón es ¿quién? Satanás. Es decir, estamos hablando esta noche de 4 bestias y también estamos hablando ahora de Satanás. El dragón es diablo, las bestias son reinos. Ahora mira qué dice. Y el dragón le dio su poder. Aguarda. Es decir, el diablo le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dio a la bestia. Ahora, ese último bestia ya era, ¿cómo llamaba esta bestia? Que tenía nombre. Esa bestia tenía cabeza, 10 cuernos y cosas así, dientes de hierro, uñas de hierro y cosas así. Ese recuerda qué representaba. Vamos a ver si podemos, si está por acá. Aquí está. Ok. Recuerda, es esa bestia. La Biblia nos está diciendo que tiene 10 cuernos. Esa bestia representa ¿cuál reino? Roma. Es decir, Roma era bueno, lo mismo que todos los reinos. Era normalmente un reino. ¿Ok? Pero el problema viene cuando la Biblia dice, y el dragón, que es diablo, le dio su poder a la bestia. Ahí sí va a estar el problema. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Si el diablo te da su poder, su trono, su autoridad, yo no quiero ser ni tu vecino. ¿Estamos captando algo? Es decir, cáptalo bien. Babilonia era un reino normal. Medo-Persia también. Grecia también. Roma también. Solamente Dios le mostró, tiene característica fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Solamente Roma era un reino, pero su característica era fuerte. Pero cuando la Biblia dice, el diablo le dio a Roma su poder, trono y autoridad, entonces sí, la cosa cambió. Porque usted ahora no es solamente un bestia y un bestia fuerte. Usted tiene un bestia con un trono y poder y autoridad. Entonces sí, ahora comenzamos hablando de otra cosa. Es decir, esta bestia es Daniel 2 o 7. Era una pregunta para... Pero vamos a seguir. Ten en cuenta que Roma es normal, un reino con característica fuerte. Pero la Biblia dice, es el dragón quien le dio poder, trono y autoridad. Ahora, Roma tiene un representante aquí en la tierra. ¿Quién es ese representante que está aquí en la tierra? El Papa, que viene de Roma, es la representante de Roma. Usted recuerda, ¿dónde está? Mi maletín. Usted recuerda, leímos algo en la Biblia católica. Préstame mi maletín un rato. ¿Usted recuerda, yo leí algo en la Biblia católica semana pasada? Vamos a ver si podemos, alguien me lo lee rápidamente, sin tomar tiempo, para recordar que la Biblia,
Esa era Biblia católica, ¿recordamos? Entonces, lo que leímos semana pasada, quiero repetir un pedazo solo para recordar que la Biblia nos dice. Nos dice qué es Roma. En Apocalipsis 17. ¿Quién puede leer para mí con su ojo pequeño? Ojo grande, pero lee pequeño. Ten papel. La hermanita misma. Ok. Vamos a pasar usted y yo. ¿Qué nos dice? El pedazo que queríamos captar era, que dice, es enemigo de Dios y de su pueblo. El diablo es amigo de Dios, ¿no? El diablo es enemigo de Dios y de su pueblo. Entonces, Roma también. ¿Por qué Roma es enemigo de Dios y de su pueblo? Porque tiene el trono, autoridad y poder del diablo. Por eso Roma es enemigo de Dios y de su pueblo. Así dice la Biblia. ¿Pero? Ajá. Pregunta es que dice, ¿por qué la Biblia católica mismo dice así? Bien dicho, ¿por qué? Porque hay un, recuerda, cuando Dios quiere que sus hijos conozcan las cosas, Dios tapa el diablo su ojo cuando está escribiendo también, para escribir su propia condenación. Entonces, una pregunta vino una vez, pero ¿por qué la gente que lee la Biblia no lo ve? Pero recuerda que dice, Él emborrachó su pueblo, porque dio a su pueblo beber vino de fornicación y hizo borracho. Entonces pues, todo el mundo está borracho y no capta. Es decir, adoran, leen la Biblia, pero no capta, no comprende. Y recuerda de que son profecías, son para quién comprender, los siervos de Dios. Fueron emblanquecidos, lavados en la sangre de Jesús. Ok, ahora, es decir, tiene el poder, trono y autoridad. Ok, aquí tenemos, es decir, porque recuerda, la Biblia dice, no, ¿cuál dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento del 10 mandamientos. ¿Qué dice? No harás imágenes de ni ninguna semejanza de lo que hay allá en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni los honrarás, ni los inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres y todo eso. Ok, si Dios dice no hacer imagen, entonces ¿qué están haciendo por acá? Es imagen, es un muñeco, pero de piedra hecho, ¿no? De barro. Esto. ¿Y esto? Ve bien qué es esto. ¿Qué es esto? Un carpachi. ¿Cómo se llama en español? Cráneo. Cráneo es como esqueleto. Cabeza. Cabeza de un muerto. ¿Qué está haciendo con cabeza de muerto delante de un montón de... Y mira cómo la gente mismo está viendo como extraño. Pero son borrachos. Pero... Y encima de la Biblia. Su Biblia, sí.
Por eso Dios ha dicho, el centro de idolatría, dice su Biblia mismo. Ok, vamos a seguir para adelante. Pero para tener una idea, ¿no? Lo que la Biblia está diciendo. Ok, entonces, aquí tenemos la diferencia. Aquí tenemos el dragón, la bestia que representa a Roma, pero la bestia es más mal porque recibió el trono, poder y autoridad del dragón. Y se recuerda, la bestia es normalmente un reino como todos los otros reinos. Ok, más adelante. Versículo 3 ahora. Estamos en versículo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 3. Porque recuerda, comenzamos en Apocalipsis 13 viniendo abajo. Versículo 3 nos dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, ajá, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ok, ¿qué significa eso? Versículo 3 dice: vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué está pasando por acá? Capta esto. ¿Lo mi hermano? Mira que dice: vi uno de sus cabezas como herida, aquí está, su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Usted sabe que 2017. Ok, ¿qué significa? Y dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa? Vi uno de sus cabezas como fue herido. En el tiempo pasado, que era en el tiempo de los mártires, cuando estaban persiguiendo cristianos y cosas así, en el tiempo pasado, recuerda que en la semana yo mencionó algo que sucedió en el año 1798. ¿Qué sucedió? Francia mandó un trupa entrar en Roma, agarró el papa preso. Entonces, ahí que paró, la persecución de los cristianos paró. Eso significa, mientras que la bestia estaba guiando las cosas como quería, cuando Francia entró a Roma y agarró papa preso, él no podía dictar más. Él no podía mandar con persecución y cosas más. Y ahí su fuerza rompió, que significa una de sus cabezas fue herido a muerte. Él no podía mover más porque Francia mandó un trupo, lo agarró preso. Ahí la persecución paró. Los cristianos huyeron ¿para dónde? Estados Unidos. Por eso ese cabeza fue herido. No podía andar y hacer lo que él quería más. Pero ese era cuando Roma estaba haciendo sus cosas como quería. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? La representante de Roma está tomando control de nuevo. ¿Qué significa? La cabeza, pero su cabeza mortal fue sanada. ¿Qué significa? Lo que yo mostró las fotos ayer, por ejemplo, de 2015, que reunía con todo el mundo. Okay. Hoy en día, todos los gobernantes mundiales, su propósito, su visión es para llegar a un ¿qué nuevo? Mundial, New World Order. Ese es el propósito que todos van. Pero recuerda en la foto delante, ¿quién estaba delante parado dirigiendo esa reunión? ¿Qué señor Papa? Y el mundo total, con todo ese pancarpa, con marchas caminando, bogando para un nuevo orden mundial, significa que el plan del representante, el plan de Papa, del nuevo orden mundial, todo el mundo está bogando hoy para un nuevo orden mundial. Eso significa, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa? Todos hoy quieren que un nuevo orden mundial.
Y el plan del nuevo orden mundial vino de la representante de Roma. ¿Quién es príncipe de esta tierra? ¿Quién es el gobernador de esta tierra? Satanás. Entonces es su plan que está yendo para adelante, para llegar a su dominio de nuevo. ¿Cómo dominio de nuevo? Por eso la Biblia dice, va a recuperar, su cabeza fue sanada y toda la tierra está contento con lo que está sucediendo. Eso la Biblia nos muestra. Vamos a hablar un poco más. Es decir, lo que sucedió, en verdad, ese fue de esta vez. Después de esa fecha, de 2015, cuando reunieron en septiembre de 2015, que cuando Papa se fue a Estados Unidos, que todo el mundo, los gobernantes, fueron a reunir allá. Después de esa fecha, todo el mundo avanzó en la misma dirección que señor Papa lo puso el plan delante. En las noticias, que si tú escuchas hoy, noticias internacionales y todas esas cosas, cuando tú escuchas Papa hablar, está hablando de globalización, ¿cómo se llama? Sí, pero está usando otra palabra. Nuestra casa común, le llama el mundo, nuestra casa común, ¿cómo le llama? Global. Del ambiente, las cosas de naturaleza y cosas que están cambiando. Cambio climático. Ese cambio climático significa cambio, el climático. La naturaleza está sacudiendo, no está quieto, las cosas están cambiando, entonces por eso tenemos que ir en un nuevo orden mundial, porque todas las cosas están en desorden. Ese es el nuevo orden mundial. Todos, de ahí para adelante, todos los gobernantes ayer, los vídeos que vimos ayer, todos están hablando de la misma dirección. Ahora, vamos a captar algo importante. Roma, capta bien. Versículo 3 que decía, su cabeza fue herido y después su cabeza sanó. Significa, esa bestia funciona con dos temporadas. ¿Qué significa? Cuando su cabeza era bien antes y ahora que su cabeza va a derechar de nuevo. ¿Estamos captando? Es decir, antes cuando su cabeza era bueno, antes que su cabeza fue herido, antes allá, él guiaba las cosas. Pero ahorita que la cabeza fue sanada, va a dirigir el mundo la segunda temporada. Ahora tenemos que captar algo importante. ¿Qué tenemos que captar? Dos periodos. El primer periodo, él funcionó del año 538 hasta 1798. Porque ¿qué sucedió en 1798 otra vez? La fecha 1798. Ahora, ya está todo listo en el 2015 para que se agarre un nuevo periodo otra vez, que es el nuevo orden mundial. Entonces, algo tenemos que ir a estudiar esta noche. El primer periodo que él funcionó, vamos a ver cómo él funcionó en el primer periodo. Si primer periodo él comía avena, porque su comida era avena, ejemplo, su comida de gusto era avena. Cuando él comienza a vivir otra vez, ¿qué va a comer otra vez? Mismo avena otra vez. Ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué características en el primer periodo? ¿Cómo funcionó? Vamos a ver en la Biblia cómo él funcionó en el primer periodo. Daniel 7, versículos 7, versículos 23 y 25. Daniel capítulo 7, versículos 7, 23 y 25. ¿Cómo él funcionó en el primer periodo? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro,
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, ahora versículo 23, ¿qué nos dice? Dijo, ¿Cómo él funcionaba en ese tiempo? dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué estaba haciendo? No, ya saltamos 23. Bueno, 23. ¿Qué estaba haciendo? A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Lo que él hacía con los cristianos antes. Versículo 25. ¿Qué más él hizo? Su característica allá. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Hablará quién? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está? Contra Dios. ¿Qué más dice? Y a los santos del Altísimo Ajá. quebrantará. ¿Quién son los santos del Altísimo? Los que guardan los mandamientos de antes allá. ¿Qué dice? Los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué más? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ajá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pregunta, ¿quién cambió la ley de Dios? Ese Señor. Porque la Biblia, ya allá, Dios ha dicho a Daniel, escribe, porque Él va a cambiar la ley también y los tiempos. ¿Por qué? Él cambió tiempo. ¿Cuál, en la ley de Dios, cuál de estas leyes habla de tiempo? La cuarta mandamiento, que es el sábado, el séptimo día, habla del tiempo. Y algo importante, recuerda que los días antes cambiaba ¿qué momento? Cuando baja el sol. Porque cuando Dios creó el mundo, ¿cuándo los días estaban cambiando? Cuando el sol se baja, el día cambia. Pregunta, ¿quién cambió los días a 12 de la noche? Ese compadre. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos, cuando baja el sol, están cantando para recibir el sábado. Entonces el diablo dijo, ahora vaya a cantar 12 de la noche a recibir sábado. Por eso cambió los días a 12 de la noche. ¿Es? Por eso la Biblia dice, Él cambiará el tiempo y también los 10 mandamientos. Estos puntos. ¿Y qué más dice el tiempo? Y cambió el tiempo y la ley, y Dios lo permitió. Y serán entregados en su mano, ¿hasta qué? Tiempos y medio tiempo. Eso es un otro tiempo. Tiempo y medio tiempo. ¿Son cuánto tiempo? Tiempo, medio tiempo. Es 3 años y medio exactamente. Hay algunos textos que lo compa, pero vamos a ver. Vamos a ver dos textos, rápido. Apocalipsis 12, versículo 14. Y versículo 6, los dos. Versículo 12, 14 primero. Apocalipsis 12, versículo 14. ¿Qué nos dice primero ahí? Apocalipsis 12, 14. ¿Qué nos dice? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, Ajá. para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está otra vez. Tiempo y mitad de un tiempo. Versículo 6 explica cuánto es total. Versículo 6, ¿qué nos dice el versículo 6? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos tiempo, mitad de un tiempo, sale total 1260 días. Apocalipsis 13, versículo 5. Mire lo que la Biblia nos da en diferentes maneras para que podamos contar. 13:5, ¿qué nos dice? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ajá. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Cuando tú cuentas un mes en 30 días, cuenta 42 veces 30 días. ¿Es cuánto?
¿Quién tiene buen mente rápido? ¿Cuál es 1200? Exactamente. Es decir, Dios lo puso en meses para que tú captas. Dios lo puso en cifra 1200. Dios lo puso también en tiempo, mitad de un tiempo. Es profecía total, porque la Biblia misma se explica a sí mismo. Entonces, y es lo que sucedió. Porque si tú ves, por ejemplo, lo que estaba escrito ahorita ahí, que era 538, entonces la persecución paró en el 1798. Si tú lo cuentas bien, va a salir 1260 días. Es lo mismo. Años, sí, disculpe. Pero, sí, tú puedes contarlo, pero conforme la Biblia nos muestra, un día es lo mismo que un año, lo cuenta por... Ajá. Ya está, delante. Sí, 538 y paró hasta 1798. Si lo cuenta, va a salir. Ahora, ok, estos son, es decir, pon atención. Lo que hablamos era la característica como esa bestia funcionó en ese tiempo pasado. Ahora la Biblia nos da más puntos. Vamos a leer esto rápido. Hechos 16 hasta 22. Estamos buscando cómo esa bestia funcionó en el tiempo pasado, en su primer periodo. Hechos 16 hasta ¿qué dijo? 22. Ok, vamos a ver, ¿qué nos dice? Aconteció que mientras íbamos a la oración, Pon atención bien, cáptalo bien. nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Óyelo bien, mira qué dice. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ajá. Y cuando tú... Ajá, sigue. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué está pasando por acá? Era cuando Pablo y ellos estaban predicando. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Para hacer cosa corto, ¿qué los romanos han dicho? Dale para atrás, hermano, versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pregunta: ¿Pablo y los apóstoles eran qué? ¿Cura soldado o qué? ¿Eran? No. Cáptalo bien. Estamos hablando de los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles? Judíos. ¿Estamos vivos? Pon atención, porque si no, si tú pierdas, está perdido. Es decir, Pablo y los apóstoles eran judíos mientras predicaban, pero cuando los trajeron delante de las autoridades, ¿qué han dicho? Presentándola a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, 21, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Es decir, ¿quién llevaba los apóstoles al prisión? Es decir, la característica de la bestia era llevar los cristianos al
prisión. Y 22, ¿qué lo hacían con los cristianos? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. ¿Por qué? Estaban predicando de Jesús. Es decir, el primer periodo que Roma estaba funcionando, ¿funcionaba bien con los cristianos? No. Ese es el primer periodo. Ahora dale. Vamos, niña. Ese era el primer periodo. Primer periodo, ok, ¿cómo funcionó? Eso dice. Ahora sobre internet hay algunas cosas para cuando para buscar cómo funcionó en su primer periodo. Vamos a ver. ¿Recordamos estos? ¿Cómo funcionó esta vez en su primer periodo? Hubo 10 grandes del cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio VII, Severo, Maximiano, Deciano, Aureliano, Diocleciano, Constantino. Son ellos que perseguían los cristianos, los romanos. Ahora era su primer periodo que estaba haciendo esto. Era su característica. ¿Ok? ¿Estamos captando? Ahora, el segundo periodo es en el nuevo orden mundial. Recuerda, fue herido en el año 1798. Pero ahorita su herida está curando. Ok, entonces, por eso en septiembre de 2017, ¿qué pasó? ¿Recuerda? Mes pasado, puso fin a protestantismo, porque está llegando a su fin. Está llegando a su punto para que en el segundo periodo él va a actuar. Va a actuar. Ahora, hace un nuevo orden mundial para vivir bien. Ese es el plan que dicen, es para vivir bien. Por eso el nuevo orden mundial. Pero hay algo aquí atrás en la cabeza, que no dice la gente nada. Entonces, bueno, eso ya sucedió. En esos 500 años de división es suficiente, la unidad es posible. Dicen, 300 iglesias, denominaciones, se reunieron para encuentro ecuménico en Múnich. Es decir, pronto no podemos ir de casa en casa más, como en Rusia, porque ya son todos una misma iglesia. Si tú visitas a alguien, es para compartir la misma fe. No va a decir otra cosa de lo que ya ellos establecen. ¿Cómo la Biblia llama? Es aquí, vamos a pasar, vamos a entrarlo mañana, porque el tiempo nos está yendo. ¿Cómo la Biblia? ¿Sabe que la Biblia puso nombre para el nuevo orden mundial? Mañana vamos a estudiarlo. Tú no debes perderlo. Porque la Biblia puso el nombre del nuevo orden mundial en la Biblia. Pero tenemos que ir a estudiarlo, entonces no toma. Pero el tiempo está apretando. ¿Sí o sí? El tiempo está apretando. ¿Cómo Dios va a resolver este aprieto? Porque es algo que tratamos de guardar Dios su mandamiento. Pero Dios también nos dijo de antemano que las cosas va a aprietar. Porque llega a su segundo periodo. Pero en el segundo periodo, recuerda, el primer periodo mataban cristianos y cosas así. Pero ¿qué va a suceder en el segundo periodo que nosotros estamos viviendo hoy? La Biblia, porque esa característica que tiene no cambia. Pero ¿qué Dios va a hacer por su pueblo? ¿Qué Dios va a hacer por ti y por mí? ¿Qué Dios nos va a hacer? Vamos a ver Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3, versículo 10. Es importante. ¿Qué Dios va a hacer? Señor, la cosa está apretando. Pero ¿qué Dios va a hacer por su pueblo? Mire que la Biblia nos dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Ajá.
yo también te guardaré de la hora de la prueba que te ha de venir sobre el mundo entero, Ajá. para probar a los que moran sobre la tierra. Ay, ay, ay. No sé que usted notó algo aquí. ¿Qué Dios va a hacer por su pueblo? Óyalo bien. Por cuanto has guardado, ¿qué? La palabra de mi paciencia, que este texto nos muestra. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14, 12? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mira que Dios dice ahora, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién nos va a guardar en ese tiempo? Dios mismo. Pero espera, este asunto es condicional. Porque ¿qué dijo? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Si usted no lo guarda, estás en problema. Es decir, Dios, su protección es condicional. La prueba viene para todo el mundo. No hay nadie quien escapa de estas pruebas. Nadie. Son pruebas pesadas, que la Biblia nos dice, Apocalipsis, Daniel 12:1. Habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra. Habrá un tiempo de angustia, pero en ese tiempo de angustia, Dios nos dice, por cuanto has guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Puede preparar Apocalipsis 14:12, hermano? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la Biblia dice, yo también, Dios está hablando, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a todos los que moran sobre la tierra. Ahora, cuando está diciendo, porque has guardado la palabra de mi paciencia, la Biblia nos dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y la iglesia que no guarda Dios su mandamiento? Sigue guardando su domingo tranquilo porque no cae en problema. Familia. Perdón. ¿Cuál de los reinos llega primero? Estamos en la semana estudiando. El hermano está preguntando, ¿cuál de los reinos llega primero? ¿Sabe cuál llega primero? Sigue mañana. Pero familia, es importante para que tú estés en estos días. Y no solamente esto. Recuerda, Dios prometió de guardar sus hijos. Dios mismo. Porque en ese tiempo tu pastor también está buscando dónde tengo que ir. Tú no encuentras ningún pastor para bautizarte en ese tiempo. Porque él mismo busca dónde encontrar, dónde están mis hijos, dónde está mi esposa, dónde está buscando para aquí para allá. Él no tiene tiempo para bautizar. Y no funciona más tampoco. Porque la Biblia dice, el libro, la puerta de misericordia ya cerró. Y no hay más oportunidad. Familia, hoy tenemos oportunidad. No sabemos de mañana. Usted recuerda cuando la ley salió de que hombre y hombre puede casar, mujer y mujer puede casar. Eso era de noche a la mañana. Oímos que ya firmaron la ley que los homos pueden casar, no con otro. Ahí se sucedió. Pronto oiremos festejar, festín para aquí, festín para allá. ¿Qué pasó? El nuevo orden ya es vigente. Y el nuevo orden vigente, hay cosas que van, la Biblia dice, entramos en un tiempo de angustia. Y no hay más oportunidad. No sabemos cuándo.
Pero sí sabemos que, como la Biblia dice, solamente los que guardan los mandamientos de Dios están salvos en los brazos de Jesús. ¿Tú recuerdas? Estaban diciendo cuando había persecución, el tiempo pasado, había algunos, mira cómo Dios va a cuidar a sus hijos. Había algunos cristianos que estaban huyendo y había gente detrás de los soldados, de los cristianos. Y ellos corrió, no había lugar, ellos entró en una cueva. Los cristianos entró en una cueva para esconder, pero la cueva no era hondo. Entró en el cueva. Cuando vienen los soldados, iban a entrar al cueva, pero ¿qué Dios hizo? Cuando entraron, Dios puso un araña, ¿no? Araña, tarántula. Araña grande, puso una casa ahí. Entonces cuando llegaron para entrar, uno dice, no están aquí, porque si entraron, no hay esa caja de casa de araña, porque ellos rompan la casa de araña para entrar. Y pasaron y siguió buscando por allá. Dios cuidó a sus hijos con un simple casa de araña. Dios es Dios. Y Él prometió, si puso esta casa con un muralla ahí. Y no entraron porque, no, aquí no están. Si ellos entró, la casa de araña no está ahí. Vamos a seguir para allá. Dios es Dios, familia. Simplemente, como la Biblia dice, Dios dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Que es en el libro Papiamento, dice, ¿quién tiene un papiamento Bible Santo ahí? Dice, pasobra. ¿Usted tiene un papiamento? ¿Sí? Pasobra aguarda-me. Tem-me. Bible Santo. Esta Bible Santo of Bible Corriente. Bible Santo. ¿Cuánto mencioné? Pasobra boa guarda. Mi palabra también. Sí, 3 días. No, ese está Bible Corriente. Ajá, ese es Bible Santo. Ajá. Exacto. Passou para guardar mi mandamento não. Para perseverar, Dios di a mí lo guardaba también en el tiempo. Porque guardamos Dios su mandamiento, que significa guardar sus mandamientos. Y conocemos los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Dios dice, yo también te guardaré en el tiempo de prueba. Familia, no es un juego. Las cosas están serias. Las cosas están apretando día tras día. Pero para los hijos de Dios, yo me sonríe cuando estoy leyendo esas cosas. ¿Por qué yo sonríe? Porque yo confío en las manos del Todopoderoso. Que prometió. Recuerda, Dios nunca prometió sin cumplir. Y Dios es Dios. Tú puedes depender total de este Dios, porque ese Dios, un Dios maravilloso, que promete y cumple. Familia es la oportunidad. Si hay persona que aún no tomó la decisión de aceptar a Jesús en su vida por vía de bautismo, no perder estas oportunidades. Porque la Biblia dice, solamente en Daniel 12 dice, los que su nombre está escrito en el libro de la vida, Dios lo guarda. Si aún no bautizamos, familia, si aún no entregamos nuestra vida total en las manos de Jesús, la oportunidad está abierta. Quiero orar para las personas que aún no puso su mano en su vida total en las manos de Jesús. Hay una persona esta noche que quiere ponerse de pie diciendo, hermano, ora por mí. Yo quiero estar en el libro de Dios. Hay uno que quiere ponerse de pie esta noche. No es de suficiente oramos, porque vale la pena orar. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche que quiere decir, ora por mí, hermano, porque yo quiero estar en los brazos de Jesús.
Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios te bendiga, hermano. Hay más que Dios te bendiga, hermanita. Hay más esta noche. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Hay más que quiere decir a Dios esta noche. Señor, aquí estoy. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Hay más esta noche que quiere decir a Jesús, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Tómame. No me pases por alto. Porque la oportunidad está abierta para cada uno. La Biblia nos habla bien recto, diciendo, porque has guardado la palabra de mi paciencia. En otra versión dice, porque has guardado mis mandamientos. Dios dice, yo mismo te guardaré. Ningún pastor, ningún anciano, no necesita, porque Dios mismo nos guardará. Hermano, que Dios te bendiga. La promesa de Dios es, Dios dice, yo, porque Dios es Dios. Él nos amó, no solamente nos amó, está preparando el cielo eterno, pero en mano, Dios dice, no, usted es mi hijo, yo mismo te guardaré. Porque la guerra está entre Dios y el diablo, no nosotros. Nosotros somos simplemente nada. Pero Dios nos prometió, Él cumplirá. Vamos a orar para agradecer a Dios. Oremos. Padre eterno, esta noche, oh Dios, una vez más, te agradecemos por tu protección. Te agradecemos